Carlomagno, el hombre que con su espada y su ingenio forjó un imperio que cambiaría el destino de Europa, es una de esas figuras que parecen surgir en los momentos en que la historia necesita ser reescrita. En un mundo fragmentado por la caída de Roma y sumido en el caos de invasiones, guerras y decadencia, él se alzó como el restaurador de la civilización, el arquitecto de un nuevo orden, el emperador que, con una mezcla de astucia política, fervor religioso y poder militar, sentó las bases de lo que más tarde sería Europa. No era un simple rey guerrero, ni un gobernante que buscaba la gloria efímera de la conquista, era un visionario que entendía que el verdadero poder no solo se gana en el campo de batalla, sino que se consolida en la cultura, en la educación, en la administración de un territorio vasto y en la capacidad de unir pueblos bajo una idea común. Su legado no fue solo un imperio, sino un renacimiento del conocimiento, un puente entre el mundo antiguo y el medieval, una promesa de que la grandeza de Roma podía revivir en una nueva forma. Nació en el año 742. En un mundo donde el imperio romano ya era un recuerdo lejano y donde los reinos bárbaros luchaban por imponerse sobre los restos de la civilización que una vez dominó el Mediterráneo. Su padre, Pipino el Breve, había iniciado la consolidación del poder franco al destronar a los últimos monarcas merovingios, y Carlomagno heredó no solo el reino, sino también una misión: expandirlo, fortalecerlo y transformarlo en algo mucho más grande. Desde el principio, demostró que no era un rey cualquiera. Era alto, fuerte, con una presencia imponente que inspiraba tanto respeto como temor. Pero su verdadera grandeza no residía solo en su físico, sino en su capacidad para ver más allá de lo inmediato, en su habilidad para combinar la brutalidad del guerrero con la sabiduría del gobernante. Durante más de 4 décadas, Carlomagno se dedicó a expandir su reino con una serie de campañas militares que no solo aumentaron su poder, sino que también redefinieron el mapa de Europa. Su guerra contra los lombardos en Italia fue un claro ejemplo de su astucia estratégica. En lugar de solo derrotarlos, se proclamó rey de los lombardos, integrando sus tierras y tradiciones en su dominio, demostrando que su ambición no era solo conquistar, sino gobernar con inteligencia. Pero su conflicto más famoso y prolongado fue contra los sajones, un pueblo feroz que se resistió durante años a la dominación franca. Carlomagno, incansable y determinado, no solo los venció en el campo de batalla, sino que impuso sobre ellos su visión de un imperio cristiano, obligándolos a convertirse, castigando con dureza cualquier rebelión y asegurándose de que la cruz y la espada avanzaran juntas. Sin embargo, su mayor momento llegó en el año 800, cuando, en una escena que cambiaría la historia de Occidente, el Papa León III lo coronó emperador en la Basílica de San Pedro. En ese instante, Carlomagno no solo se convirtió en el gobernante más poderoso de Europa, sino que también revivió la idea del Imperio Romano, aunque en una nueva forma, adaptada a los tiempos medievales. Ya no era un imperio centrado en Roma, sino en Aquisgrán, su capital, y ya no era un dominio basado solo en la tradición clásica, sino en una fusión de cultura germánica, cristiana y latina que daría forma al futuro de Europa. Pero lo que realmente distingue a Carlomagno de otros conquistadores es que no se conformó con expandir sus dominios, entendía que un imperio no se sostiene solo con la guerra, sino con la administración, la cultura y la educación. Su renacimiento carolingio fue un esfuerzo consciente por restaurar el conocimiento y la educación en una época en que la ignorancia y el analfabetismo dominaban. Reunió a los mejores eruditos de su tiempo, promovió la creación de escuelas, impulsó la copia y preservación de manuscritos antiguos y estableció un sistema de escritura uniforme que facilitaría la transmisión del conocimiento. En una época en la que pocos reyes sabían leer y escribir, Carlomagno, aunque no dominaba la escritura con fluidez, comprendía su importancia y se rodeó de intelectuales que hicieron de su corte un centro de saber. Su sistema de gobierno también fue revolucionario. Creó una estructura administrativa en la que delegaba el poder a condes y marqueses, pero estableciendo un sistema de supervisión en el que enviados especiales, los missi dominici, recorrían su imperio asegurándose de que sus órdenes se cumplieran. Su visión era la de un imperio cohesionado, donde la justicia, la religión y la administración funcionaran en armonía, donde los distintos pueblos bajo su dominio no fueran solo súbditos conquistados.
sino parte de una estructura común. Pero como todo gran imperio, el suyo no era inmune a las dificultades. Mantuvo constantes conflictos en sus fronteras, enfrentando incursiones de vikingos, rebeliones internas y desafíos políticos que ponían a prueba su autoridad. Sin embargo, su mayor problema no fue la guerra, sino la sucesión. Como era costumbre en la tradición franca, dividió su reino entre sus hijos, pero la muerte prematura de dos de ellos dejó a su hijo menor, Luis el Piadoso, como único heredero. A diferencia de su padre, Luis carecía del carisma y la fuerza necesarios para mantener el imperio unido, y tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el esplendor de su obra comenzó a desmoronarse. El imperio carolingio, tan grandioso como había sido, no pudo resistir las luchas internas y las presiones externas, y con el tiempo se fragmentó en los distintos reinos que eventualmente darían forma a Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, aunque su imperio se desmoronó, su legado perduró. Su visión de una Europa unificada bajo una cultura común, su impulso por la educación y la administración eficiente y su idea de un poder imperial respaldado por la Iglesia influyeron profundamente en la historia posterior. Carlomagno no fue solo un rey, fue un constructor de civilización, un líder que entendió que la grandeza no se mide solo en tierras conquistadas, sino en la capacidad de transformar un mundo caótico en un orden duradero. Su imperio pudo haber desaparecido, pero las ideas que promovió siguieron vivas, influyendo en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la identidad de Europa y en la forma en que Occidente se concibió a sí mismo durante siglos. Su historia es la de un hombre que, con una espada en una mano y un pergamino en la otra, rescató a Europa de la oscuridad y le dio una nueva luz, una nueva esperanza y un nuevo destino.